Vicerrectoría de Desarrollo, Programa de Gestión Financiera, Capacitación, Reglamentación y Trámite para Solicitud de Viáticos. Reglamento de Viáticos. Reglamento de gastos de viaje y de transporte para funcionarios públicos. Artículo 2. Concepto. Por viáticos debe entenderse aquella suma destinada a la atención de gastos de hospedaje, alimentación y otros gastos menores que los entes públicos reconocen a sus servidores cuando éstos deban desplazarse en forma transitoria de su centro de trabajo con el fin de cumplir con las obligaciones de su cargo. Artículo 3. Sujetos beneficiados. Los gastos a que se refiere este reglamento únicamente serán cubiertos a los funcionarios que prestan sus servicios a algún ente público como parte de su organización. Adelanto de viáticos. Artículo 8. Adelanto. Por adelanto debe entenderse la suma total destinada para los gastos de viaje que correspondan al periodo de la gira, de acuerdo con las tablas incluidas en este reglamento, así como los gastos de transporte cuando proceda. Posteriormente a la autorización del viaje, él o los funcionarios que van a realizar la gira deberán solicitar a la administración el adelanto correspondiente a dicho viaje. Esto con la finalidad de asegurar el debido contenido presupuestario para los gastos respectivos. Reglamento de gastos de viaje y de transporte para funcionarios públicos. Los funcionarios tienen un plazo de 7 días hábiles posteriores al regreso de la gira para presentar el formulario de liquidación de viaje y hacer el reintegro de dinero en caso que corresponda. Para proceder con la liquidación, se deberá presentar las facturas de gastos incurridos. Si son viajes al exterior, se debe adicionar el itinerario completo de viaje donde indique fecha, hora local de salidas e ingreso al país. No se autorizará un nuevo viaje ni adelanto al funcionario que no liquide el viaje anterior. Ver artículos 10, 11 y 12 del reglamento. No se tramitará gastos de viajes de funcionarios si la sede de trabajo está ubicada dentro de la jurisdicción de cada una de las sedes de la universidad. Se reconocerán viáticos después de los 10 kilómetros del cantón central de cada una de las sedes. Esta limitación territorial no afecta el reconocimiento de los gastos de transporte en que incurra el funcionario en razón de las giras que le sean autorizadas. Ver artículo 16 de este reglamento. Artículo 18. Tarifas en el interior del país. Las sumas a cobrar por los diferentes conceptos serán las siguientes: desayuno, 3.200, almuerzo, 5.150, cena, 5.150. Es importante verificar la tabla de tarifas que se detalla al final de este artículo en el reglamento. Artículo 19. Otras localidades. Para las localidades no incluidas en la tabla del inciso D del artículo anterior, la Administración podrá reconocer por concepto de hospedaje a una suma diaria máxima de 17.100 colones contra la presentación de la respectiva factura. B. Una suma diaria máxima de 4.300 sin la presentación de factura. Artículo 34. Tarifas en el exterior del país. La suma diaria por concepto de viáticos en el exterior
para sufragar gastos de hospedaje, alimentación y otros gastos menores, las tarifas correspondientes a países no considerados en la tabla anterior deben ser solicitadas para cada caso en forma escrita a la Contraloría General de la República, con un mínimo de 5 días hábiles de antelación a la fecha de inicio del viaje, indicándose al menos el nombre y cargo de cada uno de los funcionarios que viajan en esa misión oficial, las fechas previstas de salida y de regreso a Costa Rica, y las ciudades a visitar. Además, se deberá enviar copia de la invitación al evento y documentos anexos a esta remitidos por los organizadores. Es importante verificar la tabla de tarifas que se detalla al final de este artículo en el reglamento. Para el trámite de viáticos al exterior es de suma importancia verificar los siguientes artículos. El artículo 42, fecha de reconocimiento de gasto, y el 42 bis, gasto de regreso al país. Documentos a presentar. Aprobación por parte del Consejo Universitario o Rectoría según proceda. Para liquidar, se deberá presentar el o los boletos utilizados en el viaje, emitidos por las empresas de transporte internacional o sus representantes. El itinerario completo del viaje, debidamente extendido para el caso, donde se indique la fecha y hora local prevista de salida y de regreso a Costa Rica y de las escalas efectuadas en otros países. La liquidación se debe hacer con el tipo de cambio que se hizo en el adelanto. Presentar el pasaporte y fotocopia de este u otro documento personal de viaje donde conste, según la autoridad competente, la fecha de salida y la de regreso a Costa Rica por el respectivo puerto de embarque y desembarque. Artículo 11. Reglamento de gasto de viajes y de transporte para funcionarios públicos. Circulares informativas. La circular RC-035-2013, Directrices para el reconocimiento de gasto de viajes y de transporte para funcionarios institucionales, de fecha 29 de abril del 2013. Lineamientos sobre viáticos. El reglamento de viáticos establece las necesidades de normar aspectos específicos a lo interno de las instituciones, para lo cual se emiten directrices específicas para el caso de la Universidad Nacional, según la circular RC 035 del 2013. Primero, las liquidaciones deben presentarse en el plazo establecido. De no presentarse, se enviará un aviso de recordatorio y de persistir la ausencia, rebajo de planilla. 2. Se establece formalmente las distancias a partir de las cuales se reconocen viáticos. 3. Se norma el reconocimiento de gastos por el uso de servicios de taxis. 4. El incumplimiento del reglamento se considera un hecho generador de responsabilidad administrativa. 5. No se podrá tramitar ningún viático si en ese momento el funcionario tiene algún pendiente de liquidar. Trámite de viáticos. Para tramitar un viático existen dos vías: manual o electrónica. En ambos casos tome en cuenta completar y entregar el formulario de registro de firmas con la información necesaria. Este registro de firmas se debe actualizar anualmente o cuando hay cambio de autoridades. Registro de firmas. Completar el formulario del registro de firmas.
El funcionario autorizado para digitar y tramitar viáticos y la persona responsable de autorizarlos deben adjuntar copia de la cédula. La documentación debe ser entregada en la ventanilla de la sección de tesorería o unidad especializada según corresponda. Este es el formulario para el registro de firmas de viáticos. Se debe indicar la unidad ejecutora, la organización en el sistema BANET, el fondo o los fondos con los cuales se van a tramitar viáticos, así como los programas presupuestarios correspondientes, el apellido, nombre completo, número de cédula, el puesto que desempeña, correo electrónico, número de celular y extensión de la persona responsable de firmar y tramitar viáticos, así como el nombre del superior jerárquico, firma del responsable, cédula y sello de la unidad. Es importante recordar que deben adjuntar copia de las cédulas de las personas indicadas. Información que debe contener el formulario: nombre del funcionario responsable, lugares a visitar, propósito del viaje, periodo estimado del viaje, monto del adelanto solicitado para cada uno, firmas de quien autorizan el viaje, notas a considerar antes de autorizar viáticos, presentación de liquidación. Una vez concluida la gira, se deberá presentar la liquidación de viáticos dentro de los 7 días hábiles posterior al regreso a su sede de trabajo o a su incorporación a este. Liquidación directa o liquidación del adelanto. Reintegrar el monto girado de más en aquellos casos en que la suma girada haya sido mayor a lo gastado. De igual forma, si se gira un monto menor, la administración realizará el respectivo reintegro al funcionario. Trámite manual para la solicitud de viáticos. Adelanto de viáticos. Notas a considerar antes de autorizar viáticos. Primero, no se puede tramitar un adelanto de viáticos si tiene algún adelanto pendiente de liquidar. Segundo, si el lugar de hospedaje no se encuentra en la tabla, no puede ser cobrado en el adelanto. Únicamente se le reembolsará con la liquidación. Tercero, si el lugar de hospedaje está en la tabla, pero el funcionario no pidió factura, no se le reembolsará. Cuarto, si el monto del hospedaje cancelado es superior al establecido, la diferencia debe costearle al funcionario y no se le reembolsará. Quinto, ver el artículo 8 del reglamento. Este es el formulario para el trámite de adelanto de los viáticos. Se debe indicar la fecha, el nombre del funcionario, el puesto, el campus, el fondo, la organización y el programa que se va a utilizar para el rebajo de los viáticos, teléfono, email y el banco en el cual se le deposita el salario a dicho funcionario y el número de cédula. Luego se debe indicar la fecha y hora de salida, la fecha y hora de regreso, la ubicación, los montos y el total. Y debe venir autorizado por el superior jerárquico y la firma del funcionario que recibe el adelanto. Este es un formulario de liquidación de gastos de viáticos con adelanto. Se debe indicar la fecha, el monto del adelanto, el banco en el que se depositó, el número de cédula del funcionario, el código presupuestario que se utilizó, el fondo, la organización. Asimismo, se debe indicar las fechas de salida, las horas, la fecha y hora de regreso, las ubicaciones en donde estuvo el funcionario, los montos que se le van a cancelar y el total. Asimismo, se pueden indicar otros conceptos
como peajes, parqueo, parquímetro, lavandería, combustible. Trámite electrónico de solicitud de viáticos. Una vez que se ingresa al sistema Banner, se digita la forma FZA-VA-PP para la digitación del viático. Se debe digitar el monto del adelanto, el motivo de la gira, el usuario, es decir, el número de cédula del funcionario al que se le va a autorizar el viático, el número de cédula del superior jerárquico que autoriza dicho viático. En la modalidad se debe indicar interior, ya que los viáticos al exterior no se digitan en Banner. Se debe indicar el campus al que pertenece el funcionario, el tipo de usuario, si es funcionario o si es un chofer. En esta línea, en el caso del CDC, el año y la cuenta, el sistema lo da por default. Por lo tanto, solo se debe digitar el fondo, la organización, el programa y el banco al que pertenece el funcionario. Si corresponden a fondos 1001, se debe digitar el banco 01. Si son viáticos de la unidad especializada, se debe digitar el banco 07. Y si pertenece a otros bancos, se debe digitar el banco 06. Una vez que tenemos todos esos datos completos, damos un clic en bloque siguiente y procedemos a completar el detalle de la gira. La fecha de salida es el día en que inicia la gira. La hora de salida debe ser en formato militar y sin puntos. Se digita la fecha y la hora de regreso. El sistema nos va a calcular las horas. Se digita la provincia, cantón, distrito, el hospedaje y la alimentación. Una vez que tenemos los datos completos, le volvemos a dar clic en bloque siguiente y le damos en proceso. Lo anterior, debido a que el viático debe ser avalado por el superior jerárquico en la forma FZA-VA-PC, quien vuelve a revisar todos los datos anteriormente digitados y de estar completos, le da clic en completar. Requisitos a considerar. Los adelantos se hacen de forma virtual, con 3 días de anticipación previa solicitud de la clave al Centro de Gestión Informática. No se tramitará un adelanto el mismo día de la gira. Además, se debe verificar que el adelanto esté aprobada, es decir, estatus A en el sistema. De lo contrario, se debe llamar a consultar a la extensión 6121 de la sección de tesorería o 6113 en la unidad especializada. Esta es una solicitud de adelanto de viáticos de forma manual, la cual se utiliza para casos excepcionales cuando no se puede digitar en el sistema Banner. De igual forma, se indica el FOC de donde se va a tomar el dinero, el campus, el nombre del funcionario, la fecha, número de cédula, teléfono, motivo de la gira, fecha de salida, fecha y hora de regreso, ubicación y los montos a pagar. Debe venir con todas las firmas debidas de autorización. Liquidación del adelanto de viáticos. Para realizar dicha liquidación debe presentar el formulario correspondiente de liquidación de viáticos. Incluir las facturas de hospedaje en cumplimiento con las disposiciones del reglamento. Pagar el gasto reconocido no cubierto por la suma adelantada. Pagar la totalidad del gasto reconocido en casos en que no haya retirado el adelanto, es decir, hacerlo en liquidación directa. En caso de que no se realice la gira, el funcionario deberá liquidar un día después de recibida
la transferencia. Este es un ejemplo de liquidación directa de viáticos. Se debe completar de la siguiente manera: indicar un número de documento o un número de oficio de la unidad, fecha en que se presenta el documento, nombre completo del funcionario que participó de la gira, puesto que desempeña, campus al que pertenece, el fondo, la organización y el programa correspondiente de la unidad ejecutora. Muy importante, debe indicar el banco en el que se deposita el salario del funcionario que participó de la gira, con el fin de poder realizar la transferencia del dinero que se debe reintegrar para este viático. Número de cédula del funcionario y número de teléfono. Se debe indicar el motivo de la gira, fecha y hora de salida, fecha y hora de regreso, ubicación, provincia, cantón y localidad en la que se estuvo, los montos que corresponden a desayuno, almuerzo, cena y hospedaje cuando corresponda. Y recordemos que esta fórmula está en formato Excel, por lo tanto, ella nos hará los cálculos para obtener el subtotal de gastos por viático. Asimismo, si hay algunos otros conceptos como peaje, transporte o lavandería, se indican en estos renglones de acá y obtendremos el total de gastos. El monto debe venir indicado en letras y el formulario se entrega firmado y con número de cédula de la persona que autoriza y la firma y número de cédula del funcionario que está liquidando el viático. Este es un ejemplo de liquidación con adelanto de viáticos. Corresponde a la liquidación de gastos de viajes dentro del país con adelanto. Se indica la fecha, el monto del adelanto, el número de documento con el que se digitó en banner dicho adelanto, el nombre completo del funcionario, número de cédula, teléfono, puesto que desempeña, correo electrónico, campus al que pertenece, fondo, organización y programa correspondiente, y el banco en el que se digitó el adelanto, así como el motivo de la gira. Se indica la fecha y hora de salida, fecha y hora de regreso, provincia, cantón y localidad en la que estuvo el funcionario, desayuno, almuerzo, cena y hospedaje, según los gastos que correspondan. Al ser una plantilla en Excel, nos va a generar los cálculos automáticos. Por lo tanto, en esta casilla nos va a indicar el subtotal de gastos por viáticos. Recordemos revisar la forma para evitar algún inconveniente. Si hubieron algunos gastos extras como peaje u otros, se debe indicar en estas celdas de acá. Y este monto que se indica aquí es el monto total a liquidar por el viático. Esto, al estar en Excel, va a ser el cálculo entre el monto gastado y el monto adelantado. Y en la casilla de acá nos va a indicar el monto a reintegrar. Si al funcionario se le depositó un monto superior al gastado, en esta celda de acá nos va a indicar el monto a reintegrar. Si fuera el caso contrario, que se le deposita un monto inferior a lo gastado, la administración realizará el reintegro correspondiente. Este formulario debe venir firmado por el funcionario que participó de la gira y el número de cédula, así como la firma y cédula del superior jerárquico y sello de la unidad. Ejemplo: liquidación viáticos al exterior. Este es un ejemplo de liquidación de viáticos al exterior. Se debe indicar la fecha de liquidación, el nombre completo del funcionario, el número de cédula del funcionario, el puesto que desempeña el funcionario, la organización a la que pertenece, el programa presupuestario, el fondo correspondiente, el número de acuerdo de la rectoría en el cual se autoriza dicho viático, la fecha, el número de teléfono y el motivo del viaje.
Se debe indicar los datos correspondientes a la suma adelantada, es decir, el monto en colones o el monto en dólares según corresponda. El documento corresponde al número de transferencia o cheque que se le haya realizado, la fecha, el tipo de cambio que se utilizó ese día, la salida de Costa Rica, fecha y hora de regreso a Costa Rica, el desglose de los gastos, los países visitados, fecha y hora de llegada, fecha y hora de salida, la estadía y la tarifa. Recordemos que este formulario es una plantilla en Excel, por lo tanto nos va a hacer los cálculos automáticos de los datos que vamos a ir introduciendo acá. Este sería el total de gastos en dólares o en colones según el tipo de moneda que se indique acá. Se debe indicar el monto total gastado en letras. En estas celdas de acá se indica la suma adelantada en colones o en dólares, el total de los gastos y la fórmula nos va a hacer el cálculo del monto a reintegrar. Si hay alguna observación, se indica acá y el formulario debe venir firmado por el funcionario y número de cédula que participó de la gira y autorizado por el superior jerárquico, número de cédula y sello de la unidad. Es importante recordar que junto con este formulario se debe presentar fotocopia del pasaporte, donde se indican los sellos de entrada y salida del país, el itinerario completo del viaje, los boletos que se utilizaron en el viaje, así como algún otro documento que sea necesario. La descarga de los formularios electrónicos se puede realizar en la siguiente dirección: www.financiero.una.ac.cr en el menú de descarga de documentos. Muchas gracias.